Bienvenidos todos en esta mañana. El día de hoy tenemos un tema que el Señor puso en mi corazón y el título de esta prédica se llama Libres sin temor. Nuestro tema de esta mañana es la lucha que todos tenemos contra el temor o el miedo, el pánico o cualquier tipo de situación que no es una situación natural, sino es una situación natural que nace y que crece en el corazón de cada uno de nosotros. Este es un problema serio que no falta todos los días en las noticias, desafortunadamente, y nos alimenta aún más negativamente de lo que nosotros podemos creer. Escuchamos guerras, rumores de guerra, la posibilidad de esa extensión de esa guerra, los planes del nuevo orden mundial, la pandemia, las vacunas, los caos naturales, los últimos tiempos, y así podríamos continuar con esas malas noticias que nos alimentan mal. Pero la guerra más importante que se libra directamente y nos afecta a cada uno de nosotros es el temor interno, el temor que nace por duda, por incredulidad en el corazón del hombre, que nos hace entonces temblar, que nos hace temer a cualquier tipo de circunstancia generalmente natural. Y nos afecta a nosotros de una manera muy mala y muy negativa, y podemos nosotros, si no tenemos cuidado, perder completamente el control y dejarnos llevar en esa corriente, en ese río de maldad. Ahora, ¿qué diferencia hay entre temor y miedo según la Biblia? Según la Biblia, temor equivale a la reverencia, al respeto y adoración que debemos tener para con Dios. Es un amor reverente, es un temor para no ofender a Dios, es un temor que en amor nos mueve a agradar a aquel que nos ha amado a nosotros de primero. El miedo, por el contrario, es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que deseamos, creando en cada uno de nosotros una angustia y un temor o pánico. Todos deberíamos de coincidir en que el único temor que debe de prevalecer en nuestras vidas es ese temor santo, es ese temor reverente a Dios y que es de bendición para cada uno de nosotros porque nos va a evitar que hagamos cosas que no le van a agradar a nuestro Padre Celestial. Y si nosotros nos mantenemos en esa línea, vamos en una línea correcta, en el camino estrecho de bendición. Quiero compartir con ustedes unos versículos de Proverbios, donde habla mucho acerca de la sabiduría y donde habla mucho acerca del temor. Proverbios 2:5 dice, el temor del Señor es el camino de la vida. 8:13 dice, quien tiene el temor del Señor rechaza el mal. 10:27 dice, el temor del Señor prolonga la vida. Y el 16:6 dice, el temor del Señor es mejor que el oro. ¿Quién no quisiera entonces vivir en ese temor reverente hacia Dios y no vivir en un pánico, en un miedo, en una zozobra que es lo que nuestros sentidos nos hacen que nos confundamos y nos engañemos? El temor de Dios entonces genera en nosotros coraje, genera en nosotros fuerza, genera en nosotros poder para enfrentar sin miedo el día a día. ¿Estamos de acuerdo? El temor es una palabra que aparece mucho en las Escrituras. Miren qué curioso. La frase no tengas miedo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros está escrita en la Biblia 365 veces. Eso es un recordatorio diario de Dios para cada uno de nosotros, para vivir cada día siendo intrépidos y confiados, no en nuestras fuerzas, sino en ese temor reverente de Dios. Recuerden, 365 veces en la Biblia escrito, no tengas miedo, no tengas temor. Es algo que debe de alimentarnos y es algo que debe de darnos las fuerzas a nosotros para que cuando pongamos ya sean nuestros pies o nuestras rodillas las doblemos en la mañana que nos levantemos de la cama, recordemos esas palabras que el Señor nos dice, no tengas miedo. ¿A qué lado se inclina nuestra balanza? ¿Al temor bueno de Dios que nos edifica y nos bendice
o al miedo o temor malo que destruye y carcome nuestras vidas diarias. ¿Estamos de acuerdo? Dios ha luchado contra el miedo del hombre desde el mismo principio. El miedo es un espíritu demoníaco, tanto es así que en algunas versiones de la Biblia o en la bibliología le dan un nombre específico a ese espíritu de miedo, agamón. Es corrosivo y hasta mortal en sus efectos si nosotros permitimos que nos gobierne y domine nuestra mente. La base del miedo es la autoconservación. Hay miedo positivo. Por supuesto, si hay una camioneta, un vehículo que pierde los frenos, por instinto nosotros vamos a tener miedo, vamos a tener temor y nos vamos a lanzar de ese vehículo antes de que éste se desplome en un barranco. ¿Ya? Hay una actitud entonces saludable con ello que Dios nos da de manera natural o de sentido común. Pero cuando esta es la base, ese miedo es la base de nuestro vivir, nos consumimos y somos vulnerables a todo tipo de miedos y de temores malsanos, a toda influencia entonces que va a permitirnos mantenernos en un estado de engaño, en un estado de confusión y como dice la palabra, a causa de las tinieblas no podemos poner con claridad nuestros pensamientos, como dice Job. La Biblia dice que seamos sobrios y velemos porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Un león, sabemos todos, que ruge para atemorizar, para aterrorizar a un oído débil y temeroso, para confundir su presa y hacerlos huir o paralizarlos completamente. Luego viene y devora a los débiles rezagados, a los débiles que se han quedado tirados o tendidos en el caminar junto con todos los demás. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Primera de Reyes que compartimos en mayo? Primera de Reyes 19, cuando el profeta Elías, presa de pánico, huye y le pide a Dios una sola cosa: quítame la vida que ya no quiero vivir. Miren hasta dónde llegó el efecto de ese miedo en ese hombre ungido con el Espíritu Santo de Dios. Quítame la vida que ya no quiero vivir. A lo que Dios le dio una respuesta muy simple: levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje de la Escritura tan hermoso? Levántate y come. O sea que el Señor nos está diciendo lo mismo tanto a ti como a mí. Nos tenemos que levantar. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da nuevas fuerzas como las del búfalo y nos rejuvenece como las águilas, dice la palabra. Cuando el águila está muriendo, cuando el águila alrededor de sus 40 años se le caen las plumas, se le osifica el pico, cuando las garras pierden su filo, se aparta a un lugar. ¿Para qué? Para recrearse esa águila. Entonces dice que choca su pico para que se le caiga y salga un nuevo pico. Y esas nuevas garras van otra vez a comenzar a crecer. Y de esa manera se dice que probablemente esa águila va a tener 40 años más de vida. Cada uno de nosotros podemos encontrarnos en determinado momento en esa situación y en esa circunstancia, en la cual nosotros necesitamos apartarnos, que es precisamente lo que Dios le dijo al profeta Elías: levántate. O sea, sal de ese lugar, sal de ese estupor, sal de esa cueva en la cual ese temor, ese miedo te tiene atrapado y come. Habíamos platicado acerca de comer es tener bendición, tener intimidad, tener comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para escuchar su voz con claridad y no la voz del enemigo que resuena o permitimos que resuene todos los días, que viene como dardos de fuego a nuestra mente. De esa manera nos debilitamos, pero cuando nosotros entonces comemos acerca de la palabra de Dios, nuevas fuerzas vienen a nuestra vida. El perfecto ejemplo de la diferencia entre temor reverente a Dios y miedo lo tenemos en este pasaje de Elías. Elías
con la osadía del temor de Dios, confronta al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Recuerdan ustedes el pasaje? Si Jehová es Dios, servidle. Y si los Baales o cualquiera de los ídolos que ustedes adoran es Dios, entonces sírvanle. Él, en esa unción, en ese poder, en ese temor reverente a Dios, confronta al pueblo y le dice entonces que preparen los holocaustos tanto los profetas engañosos de Baal como él mismo. Después de un tiempo de que se sajan, de que gritan, de que lloran, de que se tiran al suelo, de que patalean y hacen berrinche y su Dios no les escucha, entonces les dice: bueno, ustedes han demostrado que su Dios está dormido o que su Dios no existe. Y es el momento entonces en que él osadamente dice: échenle agua al holocausto. Y le repite por 3 veces más: y échenle agua, y échenle aún más agua. Clama a Dios y fuego desciende y consume todo ese holocausto. Confronta entonces a ese pueblo. Y en ese momento él está demostrando con ese poder, con ese temor reverente a Dios, quién es Dios. Nosotros necesitamos más de ese temor reverente a Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que se produzca entonces esa gloria a nuestro Padre Celestial que cada uno de nosotros anhelamos y deseamos en nuestro corazón, ser esos vasos útiles en las manos de nuestro Dios. ¿Correcto? Amén. Mientras tanto, presa él de pánico, presa él de miedo, después de esa gran victoria espiritual y natural, él huye ante la amenaza de Jezabel. Turbado entonces por el miedo de las declaraciones de Jezabel, cuando ella dice que los dioses me maldigan si mañana a esta hora no hago tu vida como la de uno de ellos. ¿Se recuerdan ustedes el pasaje de la Escritura que todo lo que nosotros escuchemos nos será añadido? ¿Cuán importante entonces es que nosotros cuidemos nuestros oídos? Porque el oído es una ventana para nuestro corazón. Si nosotros escuchamos cosas malas, si nosotros escuchamos negatividad, si nosotros escuchamos palabras de miedo, eso va a alimentar, va a ser una tierra fértil para que nuestro corazón comience a dudar. ¿Ok? Entonces, el profeta Elías prestó oído a estas palabras mentirosas, como son todas las palabras mentirosas de los dardos de fuego que Satanás trae a nuestra mente. ¿Ya? Entonces Elías, viendo el peligro, dicen las Escrituras, corrió para salvar su vida. ¿No estaba bien Elías? ¿No tenía él el respaldo y la unción de Dios? ¿Por qué tenía entonces Elías que salir huyendo, presa de pánico? Unas horas antes, él estaba en la cumbre de la victoria y ahora él estaba derribado. ¿Ven ustedes cuán engañoso es el corazón del hombre? ¿Cómo debemos nosotros de cuidar entonces lo que vemos, lo que oímos y aún de lo que hablamos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. El miedo reemplazó su fe. Su enfoque cambió de Dios al problema. Y comenzó a ver entonces un Dios pequeño y comenzó a ver entonces un problema muy grande. ¿Cuán frecuentemente nos sucede a cada uno de nosotros eso de la misma manera? Nos olvidamos que Dios, el creador del cielo y de la tierra, nuestro Padre Celestial, nos ama. Él nos buscó a nosotros de primero. Él nos ha salvado. Él mandó a su Hijo Jesucristo para que cada uno de nosotros, a través de la muerte y de la resurrección de su amado Hijo, tuviéramos vida y vida eterna. Amén. El miedo tiene muchas caras. A veces viene como un shock terrible y paralizante. Probablemente esto es lo que le sucedió al profeta Elías. Pero más frecuentemente aparece en formas más sutiles como preocupación. Preocupación de día en día que se va sumando como una bola de nieve que va creciendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Estrés excesivo, una sensación profunda de ansiedad, de zozobra. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no tengo paz?
¿Qué me está sucediendo? Se me va el sueño, se me va el hambre. Cualquier cosa de esas, ¿me entienden? Una sensación profunda entonces de ansiedad que no me deja vivir y no me deja gozar con las cosas con las que el Señor me bendice. O esto puede llegar incluso hasta una depresión más profunda y convertirse en un pavor que gobierna y que domina nuestras vidas. ¿Conocen ustedes gente que no puede salir de su casa? Por pánico, por temor, por miedo. ¿Conocen ustedes gente que no emprende un negocio porque voy a fracasar? Ya ellos están anticipándose a aquellas cosas y aquellas bendiciones que Dios tiene para la vida de ellos. Nos impide entonces llegar a alcanzar las promesas de Dios. Aunque Dios ha dicho que todas esas promesas vendrán y me alcanzarán, pero estamos nosotros levantando una muralla alrededor nuestro para que esas promesas no vengan a nuestras vidas y se cumplan conforme a lo que el Señor ha hablado a la vida de cada uno de nosotros. ¿Acaso es Dios mentiroso? No. ¿Acaso Él es hombre para mentir? No. Entonces, si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, podríamos tener espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Notemos entonces esas tres influencias de poder del Espíritu Santo que operan a través de estas escrituras, que contrastan precisamente con el miedo. Dice, no nos ha dado Dios un espíritu de miedo, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Bien. Entonces, esas tres influencias del Espíritu Santo son, primero, poder, fuerza para enfrentar y superar nuestros miedos o nuestros temores. La palabra en el Salmo 18:32 dice, Dios es el que me ciñe de poder y que nace perfecto mi camino. Es Dios, Dios en mí, Dios por mí. Dios es el que me ciñe de poder, ya, me empodera. Y quien hace perfecto mi camino. Una condición con una bendición. La Biblia es así, así funciona. Se cumple una cosa y se va a dar otra cosa. Si yo me esfuerzo por hacer o por que esa condición se cumpla en mi vida, entonces yo voy a tener una bendición. Si en mí prevalece ese temor reverente a Dios, Él me va a ceñir de poder y entonces mi camino va a ser perfecto, es lo que dice el Salmo 18:32. David dijo en el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar al Señor, buscar más de su presencia, meditar en Él, meditar en su palabra. Levántate y come. Eso es lo que significa precisamente busqué a Jehová. Cuando yo le busco, Él me va a oír y entonces en ese momento Él disipa toda tiniebla de oscuridad en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mis emociones y en mi vida entera. Qué testimonio tan alentador lo que Dios hizo por David. Confiemos entonces plenamente que Él va a hacer exactamente lo mismo por ti, como por mí, como por cualquiera que busque al Señor. Número 2, es amor. Primera de Juan 4:18 dice, no hay temor en el amor, pero el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor envuelve, ¿qué? Tormento, dice la palabra. Pero el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, pero el que teme no ha sido perfeccionado en Dios, porque Dios es amor, ¿correcto? No le conocemos, no le buscamos, no clamamos, no le pedimos. Entonces, ¿quién falla? ¿Está fallando Dios? No, Él no falla, nunca falla. Entonces, la culpa y la responsabilidad es completamente nuestra, ¿correcto? Muchas veces, o la mayoría de las veces,
Frecuentemente le echamos la culpa a Dios. Cuando nos presentemos delante de Dios, cuando nosotros hemos señalado muchas veces a Dios, ¿por qué no me has hecho esto? ¿Por qué no me has cumplido? Me habías dicho. Cuando lleguemos a su presencia, todos esos 3 dedos que nos están señalando a nosotros, va a comenzar Dios a decirnos, yo no te fallé en esto, tú fallaste por esto, 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 por todo lo demás, de lo cual nosotros por ignorancia generalmente pecamos, por indolencia. Queremos las cosas de forma automática, pero no hacemos nosotros el esfuerzo. ¿Se recuerdan ustedes que compartimos acerca de que escuchar un mensaje, leer la Biblia una vez por semana no cambia la vida ni los corazones de las gentes? Escuchar el mensaje o leer la palabra 2 veces por semana prácticamente no hace mayor cambio. Escucharla, leerla, meditarla 3 veces por semana comienza a hacer un efecto en nuestras vidas. Pero comprobado por estadísticas que leer, meditar, escudriñar la palabra 4 veces o más, comienza entonces a haber un cambio y una transformación en nuestras vidas. Imaginen ustedes si no lo hacemos 4 veces por semana, si lo hiciéramos 4 veces al día, o por lo menos 1 o 2 veces al día. ¿No creen ustedes que nuestras circunstancias cambiarían? ¿No creen ustedes que nuestra vida sería diferente a aquello que Dios ha puesto como un anhelo en el corazón de cada uno de nosotros? Porque cada uno de los deseos que nacen en nuestro corazón son deseos que Dios pone como una semilla en nuestro corazón. De repente nacemos con algo, con una inquietud, con un deseo, con un anhelo, con un sueño. Ese sueño Dios lo ha puesto en nuestro corazón, pero depende de nosotros cómo cuidamos esa semilla. ¿Para qué? Para que germine, para que produzca fruto. ¿Para qué? Para bendición de nosotros y gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo opera el amor en nuestras vidas? Saber que Dios es nuestro Padre y nos ama y busca nuestro mayor bien. Creerlo entonces de esa manera, que Él es galardonador de los que le buscan, va a cambiar completamente nuestra vida y va a disipar cualquier tipo de temor. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda, no dice alguna, vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vimos que ansiedad es también un sinónimo de miedo, ¿correcto? Bueno, echando todo vuestro miedo sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nos está invitando una y otra vez con su palabra a que vengamos a Él. Y cuando vengamos a Él, vengamos con un corazón expectante. Señor, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a hablar? ¿Cómo me vas a fortalecer? ¿Cómo vamos tú y yo a cambiar entonces esas circunstancias que no nos gustan ni a ti ni a mí? ¿Porque creen ustedes que Dios quiere bendecirnos? Correcto. Sí, Él quiere bendecirnos. Él quiere que vivamos una vida de plenitud, de bendición. No solamente es dinero, no solamente es prosperidad económica, sino vivir en salud divina. Vivir en bendición significa tener plenitud de todo en la vida de cada uno de nosotros. Jesús nos dice en Mateo 6:25 al 33, no os afanéis, no tengáis miedo por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo que no siembran ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Veamos entonces nuevamente una condición. ¿Cuál es la condición? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces el producto de esa condición cumplida va a ser
todo lo demás, todas estas cosas que ya leímos, van a ser añadidas. Ese amor de Dios por nosotros, ese cuidado que Él tiene por nosotros, se va a comenzar a ver reflejado en nuestras vidas. Número 3 es dominio propio. Dominio propio es tener una mente sana. Eso es tener dominio propio. No ser acarreados por cualquier viento de doctrina, como que si, dice la Escritura, fuéramos un velero que cuando viene un aire lo sopla en la vela y lo lleva por un lado sin timón, y de repente viene otro viento y dice se va por el otro lado, y dice uno, ¿a dónde va a llegar entonces este barco, ese vehículo, ese velero? Si no somos constantes, si no somos firmes, si no, entonces tenemos una mente centrada, ¿en dónde? En Cristo nuestro Señor, en el Verbo hecho carne, en la palabra de Dios, que debe de ser entonces nuestra brújula, nuestra dirección, nuestra base para que nosotros zarpemos de puerto y lleguemos a nuestro destino que está escrito en la vida de cada uno de nosotros desde el mismo momento en que fuimos formados y fuimos creados. Tenemos que tener eso presente, ¿me entienden? Si nosotros no tenemos eso presente, que nacimos con un propósito en la vida, nosotros entonces vamos a creer cualquier mentira del enemigo. Y dice, es que no sé quién soy, pero es que no sé qué hacer, pero es que no sé a dónde voy. Te aconsejo que si estás pensando o has pensado eso, te detengas. ¿Ya? Eches ancla un momento. Echar ancla significa estar firme, estar cimentado. Aunque la marea, aunque el mar esté tempestuoso, en ese momento el barco va a estar firme, tu vida va a estar firme. Echa ancla un momento, ¿para qué? Para comenzar entonces a cambiar y a transformar tu vida a través de la palabra de Dios. El combustible para alimentar el miedo es el pensamiento erróneo, el pensamiento equívoco, aquel pensamiento que duda. ¿A dónde llegará el que está dudando continuamente? Cuando pensamos bien, cuando recordamos las promesas de Dios, su amor y su fidelidad, todo se mantendrá bajo control y el miedo no va a poder dominarnos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y termina ese pasaje, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros ese tipo de pensamientos? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna y hay algo digno de alabanza, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿En la televisión? ¿En una conversación que deriva o termina siempre en chismes? ¿En un libro tal vez inspirado? No, ahí no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrarlo exclusivamente en lo que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el mecanismo por el cual nosotros vamos a tener dominio propio? ¿Cuál es el mecanismo por el cual vamos a tener una mente sana delante de Dios, delante de mí mismo y delante de los hombres? En la palabra de Dios. Y si hacemos entonces y meditamos en esas cosas, el Dios de paz estará con nosotros. Otra condición, ¿ya vieron? Vemos entonces en la Biblia que Dios nos da muy buenas razones para no tener miedo. Y todas comienzan con las instrucciones, no temas. ¿Por qué? Y después viene entonces la razón por la cual vamos a ver algunas de ellas. Todas estas razones están relacionadas con quién y qué es Dios para nosotros. Eso es todo. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Cuál es el pensamiento que nosotros tenemos acerca de Dios? Lo que nosotros pensemos es lo que realmente vamos a hacer la figura de Dios. Pero ¿qué tal si nosotros aprendemos a conocer a Dios en todas sus facetas? No seamos como aquellos sabios
hindúes ciegos que les ponen enfrente de un elefante. Y entonces uno le toca la cola, el otro le toca la pata, el otro le toca el moco y el otro le toca los cuernos. Les dicen entonces, ¿cómo es un elefante? Uno le dice, es un animal que tiene delgadito, que tiene unas patas muy gruesas. Otro dice, oh, es un terrible monstruo que tiene unos cuernos que nadie se le puede poner enfrente. Esa era la verdad, era parte de la verdad. Nosotros muchas veces nos conformamos con conocer simplemente facetas, partes de Dios. Necesitamos una eternidad. Como dice la palabra en Juan, y me encanta ese pasaje, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo. Vamos a pasar una eternidad completa en la presencia del Señor y vamos a ir conociendo cada vez más y cada vez más y cada vez más. ¿Por qué? Porque Él es infinito. Ya. No nos va a alcanzar una eternidad para llegar a entender y comprender a Dios, pero si nosotros comenzamos desde este momento a tratar de entender más acerca de todas las facetas de Dios, no vamos a ser entonces como estos ciegos que solamente daban una ligera descripción de lo que era un elefante, pero sin llegar ellos realmente a la verdad. Entonces, ¿quién y qué es Dios para nosotros? Número uno, Él es nuestro protector. Veamos Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham, el padre de la fe, nuestro padre en fe, ¿correcto? ¿Ya? No temas. Y podríamos entonces sustituir ese no temas a Abraham por el nombre de cada uno de nosotros y escuchar ese no temas, di tu nombre en este momento, no temas. Porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Miren qué promesa más hermosa. Es precioso. Ya. Como usualmente vemos en la Biblia, siempre hay entonces una condición que va a tener un efecto. En este pasaje tenemos la condición, no temas. Le haremos caso, la tomaremos. Y las promesas, yo soy tu escudo. Y tu recompensa o galardón será muy grande. Si yo entonces aprendo a no temer las circunstancias, mis pensamientos, las situaciones externas y creo que Dios está en control de todo, tanto de mi vida como del mundo entero, y no hay nada ni nadie que pueda oponerse a Él, las cosas entonces van a ser muy diferentes. No tengas miedo, le dijo el Señor, y nos lo dice a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy tu escudo. Recordemos eso, por favor. Oigan, un escudo es una fuente de protección para la batalla, para la lucha diaria que nosotros vivimos. En el contexto de esta declaración que Dios le da a Abraham, el capítulo anterior narra acerca de una confederación de reyes poderosos que ataca y saquea Sodoma y Gomorra y se llevan a Lot y su familia entera cautivos. Abraham entonces, con una fuerza menor, ni siquiera era un ejército, sino simplemente dice que él arma a sus siervos. Va en contra entonces de estos 5 reyes que habían venido y habían saqueado Sodoma y Gomorra. Y él recupera todo el botín y recupera a Lot y su familia. ¿Por qué? Porque Dios le dio una instrucción, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu protección y tu recompensa será sobremanera grande. ¿Habría existido temor en el corazón de Abraham? ¿Cómo yo me voy a enfrentar sin un ejército a un poderoso ejército? ¿Van ellos a contraatacar? ¿Qué va a pasar entonces si eso sucede? Y si yo no puedo contra ellos, si Dios por mí, ¿quién contra mí? Dice la palabra.
Pero tenemos nosotros que meter palabra a nuestra mente para que de nuestra mente caiga a nuestro corazón. Para que entonces de la abundancia del corazón hablemos. No engaños, no mentiras, no chistes, no susurros, no chismes, sino la palabra de Dios que edifica, dice al oyente. Dios nos dice a ti y a mí, tal como se lo dijo a Abraham hace miles de años: yo soy tu escudo, no tengas miedo, yo me ocuparé de tu necesidad. Amén. Sea cual sea, económica, salud, emocional, familiar, nacional. No temamos, Dios está en control. Dios está en control. Ya, no nos dejemos influenciar por las noticias, por las mentiras engañosas. Éxodo 14:13. Vemos a Faraón con su terrible ejército persiguiendo a Israel cuando Israel es liberado de esa cautividad. Dios hizo que Moisés se pusiera de pie y le dijera al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Miren qué pasaje más hermoso este. Ya, fue un hecho en realidad. Si nosotros hiciéramos una lista de todas las cosas que sería realmente sorprendente. No quiero que la saquen esa lista. Es más, hoy la vamos a romper, esa lista de todos nuestros temores. Si les pregunto a ustedes qué es lo que más temen, ¿qué dirían ustedes? Seguramente ahí guardado, si no es de las primeras cosas que tenemos, comenzamos a hacer una pequeña lista escondida para que nadie la mire, de todos nuestros temores. Y si cada uno de nosotros hacemos lo que Dios le pidió a Moisés hacer. Así que les voy a pedir que nos pongamos todos de pie en este momento. Y lo vamos a hacer como un acto profético. ¿Ya? Di. Y quiero que digas tu nombre. Yo no temo. Estoy firme y veré la salvación que Dios hará hoy en mi vida. Porque mis temores y enemigos que me han atormentado, que me han confundido, que me han engañado, que me han mentido y que me han detenido, nunca más para siempre los volveré a ver. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Amén. Gloria a Dios. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y gracias por qué? Por aquello que ya sabemos que va a venir. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿entendemos nosotros este pasaje? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias por aquellos hechos que estamos orando, clamando a Dios que Él va a cumplir. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. O sea que si tenías afán, si tenías temores, hasta aquí llegaron. ¿Por qué? Porque a la luz del entendimiento de la palabra de Dios, la oscuridad desaparece. 1 Corintios 4:6 dijo, Pablo dijo que tenemos que aprender lo que significa a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué deberíamos de pensar? Únicamente entonces lo que está escrito. Es muy sencillo. Pero somos un poquito necios de cabeza, ¿verdad? Y comenzamos entonces a tener un espagueti en nuestra mente que nos lleva por aquí, por allá y nunca se termina el asunto. Se dice que las mujeres piensan en forma de espagueti, se dice que los hombres pensamos en forma de cajones. Pero en fin, a final de cuentas es lo mismo. No pensar más de lo que está escrito. Así que tenemos que aprender nosotros la palabra de Dios continuamente. Amén.
2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos. ¿Qué son argumentos? Temores y miedos, ¿correcto? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando temores y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Volvemos otra vez, la palabra de Dios. ¿Dice Dios que temamos? No, Dios dice que no temamos, que no tengamos miedo, que no tengamos pánico. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro escudo. Sí, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, ante cualquier amenaza. Él es nuestro escudo. Amén. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No podemos vivir tranquilos bajo la cubierta del temor. Es nuestro principal enemigo. Y quiero que hoy vayamos con esa idea clara cuando salgamos de aquí y lo recordemos una y otra vez. Tengo una lucha, tengo una guerra, tengo una batalla que tengo y voy a vencer contra el temor en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de mí y Él es mi escudo. Ese temor, ese miedo nos paraliza y no nos deja vivir tranquilos ni nos deja tomar decisiones productivas en fe, que es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, en fe, no viendo las circunstancias. No por las circunstancias. Temo que vuestros sentidos os engañen de la sincera fidelidad del amor de Cristo Jesús. Nuestros sentidos son nuestros pensamientos también. Temo que vuestros pensamientos os engañen de la sincera fidelidad del amor de Cristo Jesús. Romanos 14:23. Muy interesante este pasaje. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, ¿qué tal si cambiamos la palabra lo que come? Pero el que duda sobre lo que hace, piensa, decide, emprende, planifica. El que duda es condenado. ¿Por qué? Porque ya dudó acerca de lo que va a querer. ¿Por qué? Porque entonces el temor se interpone y es entonces como una zancadilla que nos impide correr para alcanzar esas promesas. Dice, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, no tenemos que dudar de lo que nosotros vamos a hacer. Ya, porque cuando nosotros dudamos, ¿será que si hago este negocio? ¿Será que si emprendo esto? ¿Será que si compro aquello? ¿Será que si me caso? ¿Será que si me decido tener familia? ¿Será que si compro este local? Etcétera, etcétera. Dice, si dudo, ya soy condenado, porque no lo hago con fe. Ya. Dios no quiere que vivamos bajo miedos irracionales. Y la mayoría de los miedos en cada uno de nosotros son miedos producto de nuestra imaginación y de nuestros temores. No son fundados en una realidad. Él no quiere que vivamos preocupados. Preocupados viene de una ocupación antes de que el evento suceda. En cosas que en la mayoría de los casos, y miren ustedes las estadísticas, más del 90% de esas preocupaciones no se llegan a realizar en la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. No van a suceder. Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar más de Él. Ya, Él es nuestro refugio. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Clamar al Señor. Porque Él, y solo Él, es el que nos va a librar de nuestras angustias, dice aquí la palabra. Ven entonces ustedes todos los sinónimos que hay acerca de miedo, de temor, de pánico, de duda, de zozobra. Nuestras angustias. ¿Qué es una angustia? Algo que provoca dolor, incertidumbre en nuestro corazón y no nos permite entonces gozar
de las bendiciones que Dios nos da. Número 2, Él es nuestra recompensa. Génesis 15:1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será sobremanera grande. ¿Alguna vez han tenido una batalla en su mente después de dar un paso en fe y hacer lo correcto? Veamos el pasaje de Abraham. Abraham había devuelto al rey de Sodoma el botín recuperado, aunque le pertenecía a Abraham por él haberlo reconquistado. Es posible que se haya preguntado entonces si toda esa riqueza que él le estaba devolviendo a este rey no le hubiera sido de mucho provecho más adelante. Pero él obró en fe y fue recompensado grandemente por el Señor multiplicando sus riquezas. ¿Recuerdan ustedes el pasaje que él tenía miles de vacas, miles de ovejas, miles de siervos? El temor de que no haya suficiente en los próximos días puede ser una atadura terrible para cada uno de nosotros. Puede hacer que las personas se aferren a las cosas que deberían darle a Dios y con ello puede hacer que las personas pierdan las bendiciones que Dios quiere darles. ¿Se recuerdan ustedes que cuando Abraham estaba regresando del botín, dice la palabra que le sale a él al encuentro Melquisedec, el rey de Salem? Y él voluntariamente le da entonces a Melquisedec, que es una figura de Jesucristo, el diezmo. ¿Se dan ustedes en cuenta entonces que el diezmo no es producto de la ley? Sigue vigente, es un producto de fe. Yo le doy a Dios lo que Él me da a mí. Y Él solo me pide una parte. ¿Para qué? Para volver nuevamente a llenar mi aljaba, mi depósito, mi chequera, mis entradas y multiplicarlas. De eso se trata, ¿ya? Así que no tengamos temor en darle al Señor lo que le pertenece o lo que de nuestro corazón, por generosidad, quiere bendecirle a Él. Tal vez nos preocupa perder el trabajo, perder el dinero en inversiones, pagar la universidad de nuestros hijos o que nuestra jubilación sea insuficiente. Sí, ciertamente debemos de ser mayordomos responsables en esas áreas, pero no deberíamos de vivir en una continua preocupación ni temor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de mí, dice su palabra. Debemos poner entonces nuestra confianza en el Señor y que nos dice, no temas, yo soy tu recompensa sobremanera grande. Y número 3, el Señor, nuestro Dios, es nuestro acompañante. No te dejaré ni te abandonaré. Como estuve con Moisés hasta el último día de tu vida, estaré contigo. Si Dios por mí entonces todos los días de mi vida, ¿quién contra mí? ¿Ya? Génesis 26:23. Dice, y se le apareció Jehová a Isaac aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Volvemos a escuchar entonces la palabra, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y te bendeciré. En el otro pasaje habíamos dicho, no temas, ¿por qué? Porque yo soy tu escudo. Bien, entonces ya sabemos dos cosas, Él es nuestro escudo y Él va a estar con nosotros y nos va a bendecir y nos va a multiplicar. Conforme a tu fe te sea hecho, dice la palabra, ¿correcto? ¿Cuántos tomamos entonces esta palabra y la hacemos nuestra? Cuando sentimos la presencia de Dios, es una fuente de consuelo, especialmente en tiempos difíciles como los que estaba atravesando Isaac en ese momento, como pueden ser momentos y tiempos difíciles para la vida personal de cada uno de nosotros y nuestra nación. Confiemos en el Señor. No fuimos creados para estar solos, fuimos diseñados para estar en una intimidad con Dios y todos lo saben. ¿Por qué creen ustedes que existen tantas religiones en el mundo? Cada una de esas religiones ha nacido en el corazón equivocado
genuinamente equivocado de esas personas que han descubierto, entre comillas, a dioses y han hecho entonces doctrinas falsas alejadas de la verdad. ¿Por qué? Por esa sensación, ¿dónde estás? El hombre desde que fue creado busca a Dios, pero se ha perdido en el camino, engañado. ¿Por qué? Por sus miedos. Esos miedos que los llevaron entonces a crear fantasías y fábulas en sus propias mentes y en sus propios corazones, dando lugar entonces ¿a qué? A errores. Que no suceda eso mismo con nosotros. Cuidemos nosotros nuestros pensamientos, cuidemos nuestros temores para que no crezcan en nosotros entonces doctrinas erróneas de miedo y fábulas engañosas que nos apartan de la verdad. Por instinto todos sabemos que necesitamos a Dios, necesitamos saber que Él está con nosotros. Gloria a Dios que nosotros podemos entonces decir, estamos en el camino. El camino es estrecho, el camino es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy le damos gloria a Jesús, porque nos ha permitido entonces entrar en ese camino para llegar al Padre. Vamos caminando, vamos perfeccionándonos, vamos levantándonos cuando nos caemos, pero vamos con fe, creyendo y siguiendo los caminos del Señor. El Salmo 23:1 es una preciosa declaración de confianza en Dios. Todos lo sabemos, todos lo hemos recitado, declarado, meditado y repetido. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Cuando entonces leamos y meditemos este hermoso pasaje, como todos los pasajes de la Escritura, hagámoslo creyendo lo que dice como Él es mi pastor, Él es mi Señor. Todos sabemos que una cosa entonces diferente es repetirlo y otra cosa muy diferente creerlo. Y esa es la gran diferencia entre por qué unos obtienen y por qué otros no logran. ¿Por qué? Porque no lo creyeron. Por su incredulidad, dice la palabra, no alcanzaron la tierra prometida. La promesa está ahí para cada uno de nosotros. Las mismas promesas para todos nosotros. ¿Por qué unos se adelantan? ¿Por qué unos alcanzan? ¿Por qué unos obtienen? ¿Por qué unos logran? ¿No somos todos hijos de Dios? Bueno, estamos viendo entonces, por su incredulidad no alcanzaron las promesas ni entraron en la tierra prometida. Hay una tierra prometida para cada uno de nosotros. En esta tierra, dice Salmos, el justo será recompensado en la tierra. En la tierra. Con mayor razón, lo será el impío. Bueno, pobres de ellos. Dios nos libre. Martín Lutero dijo, la fe es cuestión de pronombres personales. Apropiarse de ellas. Qué bonito pensamiento, ¿ah? La fe es cuestión de pronombres personales. Mío. Lo mismo que estamos leyendo precisamente en el Salmo 23. Si yo lo creo, el Señor es mi pastor, mío. Ahí sí podemos ser egoístas, mío. Ya, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguna, porque tú, el mío, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando leamos la palabra de Dios, entonces apropiémonos de ella. La palabra es para mí. Fue escrita para mí. Está dejada para mí. Y esas promesas son para mí. Por supuesto, yo puedo compartirlas. Amén. Es lo que el Señor quiere. Que hablemos esas buenas nuevas de salvación a todo el mundo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. ¿Sí? La palabra es para mí, al igual que las más de 3,900 y pico promesas que están escritas en la Biblia.
¿Quién las quiere? Descubrámoslas. ¿Ya? Cuando tenemos miedo o estamos desanimados, tendemos a deambular sin rumbo fijo, lo mismo que le pasó al profeta Elías cuando fue presa de pánico. Y tardamos mucho más en llegar a donde Dios quiere que nosotros estemos. Quiero cerrar con esto. No temas, dice el Señor, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. 365 veces se repite esta frase en toda la Biblia. Un recordatorio y una aplicación para cada día del año en mi vida. No temeré, Señor, porque tú estás conmigo. Recordemos, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Él es nuestro escudo y nos ha dado por medio de su Espíritu Santo un espíritu de poder, amor y dominio propio para ejercer señorío y autoridad. Sabiendo que el Señor Dios Todopoderoso es nuestro protector, nuestra recompensa y nuestro acompañante en este caminar temporal, terrenal, donde un día añoramos, esperamos encontrarnos con nuestro Dios y nuestro Salvador. Dios los bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Y también quiero decir, Dios tenga en memoria nuestras oraciones para salvarnos en Guatemala. En el nombre de Jesús. Amén.